Buenas, buenas. Buenas tardes. Olivier y Robert, si quieren van empezando a compartir y eso. Ok, profe, voy a compartir. Ok, listo. Mire, qué buena presentación. El vino es la única obra de arte que se puede ver. Mentira, el café también. El café bien hecho. Sí, Vamos a... exactamente. Sí, sí. Muy Así. cierto, profe, el café. Hay que defender el producto nacional. Así, el gourmet. Es todo un arte esa cosa. Vamos a ver. Listo. Pueden empezar. El escenario es de ustedes. No sé quién empieza. Ok. Buenas tardes, compañeros y profesor. Nuestro tema es sobre las GANs, las redes adversarias generativas. Y bueno, vamos a estar hablando sobre estas arquitecturas. Y nuestro grupo está conformado por Robert Cerdas Bermúdez y mi persona, Olivier Ramírez Morales. Parte de esta exposición, vamos a tratar un contexto para establecer el problema en general, la estructura de las GANs, cómo están los componentes que tiene, cómo es posible controlar las GANs para obtener clases o imágenes, lo que queramos, a lo que nosotros establezcamos. Y una breve evolución desde el año 2014-2018 y aplicaciones y también una implementación en el código. Para entender un poco mejor qué son las GANs, podemos vincularlo con los vinos, en el cual nosotros queremos crear copias de vinos, pero que sean de muy alta calidad. Entonces, las GANs vendrían como a suplir eso de crear copias, pero que se acerquen mucho a la realidad. Como podemos ver, aquí se nos muestra la estructura del GANs. Nosotros tenemos un vector de río, el cual nos va a añadir variedad. Esto esto sirve para que, digamos, si nosotros queremos crear diferentes variedades de vinos, este vector lo que nos permite es eso, que sea un bastante espectro grande en lo que es la variedad del vino. Luego vamos a tener el generador, el cual nos va a generar los datos falsos. Y tenemos un discriminador, el cual tiene la función de, dándole los datos verdaderos o los vinos verdaderos, decirnos si el vino que le estamos dando nosotros es falso o verdadero. Como podemos ver aquí, en este caso, el discriminador le estaríamos dando un vino artificial y uno natural. Entonces, él nos tiene que decir qué tan, eh, qué tan en porcentaje es ese vino artificial parecido a uno natural. Esto con el objetivo de ir acercando que cada vez el artificial sepa más como un vino natural. En este caso, el discriminador está actuando como un tipo de clasificador y como hemos estudiado, los clasificadores distinguen entre diferentes clases. Así que el discriminador inspecciona los vinos falsos de los reales y determina si pertenece a la clase real o falsa. Así que si tomamos este vino tinto que tenemos acá, el discriminador está determinando que es falso, porque aquí piensa él que, digamos, está diciendo que tiene un 65 de probabilidad de ser falso. Además, este valor no se queda ahí. Este valor será dado al generador para mejorar sus esfuerzos de realismo. ¿Verdad? Es el feedback. Como podemos ver, el generador es el que nos tiene que producir como las copias de vinos. En este ejemplo podríamos pensar como que el generador es es una fábrica donde yo estoy intentando producir copias de un vino famoso, pero yo no conozco la receta que están utilizando para ese vino original, sino que lo que yo hago es que mediante las pruebas que hago, el catador de vinos me está diciendo qué tan parecido es a- al vino original. Prácticamente el generador es como el corazón de las GANs.
Entonces, estos se encargan de producir vinos de una determinada clase. Entonces, si lo entrenamos desde la clase de vino blanco, aunque bien podemos entrenarlo con todas las clases, blanco, el vino rosado, el vino tinto, pero asumamos en este caso que lo vamos a entrenar solo con el vino blanco. Esa es solo nuestra clase. ¿Okay? El generador hará algunos cálculos y producirá una representación de un vino que sabe a real o aproximadamente, ¿verdad? Además, podrá producir diferentes variaciones de vino alterando la entrada con vector de río, como lo ha mencionado el compañero. Y como inspeccionaremos más a detalle enseguida. Hasta ahora hemos visto cómo funcionan las GANs y las componentes más generales que las componen, pero veremos cómo controlar la salida, es decir, obtener vinos de una clase particular o para esos vinos asumir ciertas características, a lo cual se le conoce como generación condicional. Y la generación condicional permite producir vinos de las clases que se desee. Para eso es necesario tener un conjunto de datos etiquetados y pasar esa información de clase tanto al generador como al discriminador durante todo el entrenamiento. Sabíamos que el generador necesita un vector de ruido para producir vinos aleatorios. Para la generación condicional también se necesita un vector para decirle al generador de qué clase deben provenir los vinos. Vino tinto, vino blanco o vino rosado. Por lo general es un vector configurado en OneHot. Como ejemplo, digamos que todos los valores en este vector de clase corresponde con diferentes tipos de vino. Y la segunda celda corresponde a un vino tinto en el vector que está abajo. Por otra parte, el vector de ruido es el que añade aleatoriedad en la generación para así permitirle producir un conjunto diverso de vinos. Pero ahora es un conjunto diverso dentro de cierta clase. Es así como en esta diapositiva generó un vino tinto con una variedad llamada Malbec. Y en la siguiente, en esta otra sección, la variedad que se generó, siendo el mismo vino tinto, se llama Graciano. Si juntamos todos los componentes, obtenemos lo que es la arquitectura GAN, iniciando por el vector de ruido, que puede estar concatenado además con el vector de clases. Luego le sigue el generador. Es una red neuronal con todas las capas que hemos visto, totalmente conectada, activación, normalización, etc. Va a generar las imágenes falsas, las cuales junto a las reales entran al discriminador, el cual determina si son falsas o verdaderas. Y evidentemente ahí vamos a tener una función de costo, que puede ser la entropía cruzada binaria. Y con base en esta función de costo vamos a estar actualizando los pesos para esas dos redes neuronales. Entonces las GANs han tenido una evolución prácticamente desde 2014 a 2018 se ve más claramente. Entonces en el 2014 simplemente generaban estas caras en blanco y negro y bastante borrosas. Aún así, se comprendía la figura y era muy buena. Después, hasta el 2018, se obtiene una clara mejoría. Ahora hablaremos sobre las aplicaciones que tienen las GANs. La, Actualmente las GANs tienen innumerables aplicaciones, desde entretenimiento hasta lo que es el área médica. Como podemos ver en las imágenes, las, la última donde están los rostros humanos, todos estos son generados con GANs. Ninguno de estos corresponde a una persona real. Y aquí lo que permite que una persona tenga, no sé, el pelo de un color, el pelo más largo, la facción de la cara,
es el vector de Ryu. Quiero hacer énfasis en esto porque, digamos, la entrada que sea el vector de Ryu es lo que nos permite tener diferentes resultados de las GANs. También se puede ver cómo mediante la segmentación de la imagen se puede ir dándole como entrada cuáles son tejidos buenos y cuáles están en mal estado. Las GANs nos puede identificar como en esta radiografía cuál de en la parte de los pulmones está en buen estado y cuál mal, igual el corazón. Además, en la primera imagen se puede ver cómo mediante la segmentación puedo pasar de un dominio donde está la imagen realista al donde está segmentada. Esto se puede hacer de manera viceversa para lo que es dibujar. Digamos, uno puede, digamos, con un color significa como la clase del pelo. Entonces uno pasa el pincel y aplicando los diferentes colores correspondientes a cada clase, como el rostro, nariz, ojos, boca. Entonces, al pasar al otro dominio, tenemos lo que es ya un rostro real generado mediante los GANs. Aquí tenemos una de esas aplicaciones y es a través de la arquitectura CycleGAN. Esta arquitectura lo que nos hace es hacer una traslación de imagen a imagen o, para entenderlo mejor, una transferencia de estilo de una imagen hacia otra. Entonces aquí, por ejemplo, se tiene una cebra y lo que se desea es pasarle el estilo de esas rayas de la cebra a un caballo, que por lo general es de un solo color, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace es tomar la imagen reales de la cebra en la parte superior y con el generador le hace en las primeras épocas, le hace la transferencia de estilo y como ahí se puede ver, más o menos ya se le agregó un par de rayas. Entonces, con esa imagen falsa se vuelve a realizar una generación, digamos al contrario, y se genera otra nueva imagen falsa tratando de hacer la traducción de, del contenido, no, del estilo, de la imagen real de la cebra. Entonces, se está buscando de nuevo hacer como una reconstrucción de lo que se tenía anteriormente. Y entonces ya teniendo una imagen real de cebra y una imagen falsa reconstruida de cebra, se hace una comparación que se llama pérdida de consistencia de ciclo. Podemos verlo a grandes rasgos como una diferenciación entre una y la otra. Y entonces ahí se saca un valor de pérdida para poder realizar todo el aprendizaje. Y a la derecha tiene también el discriminador que nos ayuda también a generar las clasificaciones con otra medida de pérdida. A continuación, les presentaremos cómo sería una implementación utilizando el dataset del ENIS. Primeramente, se importan los módulos y las funciones que se van a utilizar. En este caso vamos a utilizar el Keras y vamos a utilizar capas de activación, el Liquid el optimizador va a ser mediante Adam y se va a utilizar el Matplotlib para lo que es los plots. Luego se definen algunas variables como las que son las variables de la semilla random para para poder replicar en otros experimentos, además del vector de Río. Después lo que se hace es, se obtiene y se disculpen, preprocesa el data del ENIS. Posteriormente se procede a crear la red del generador y discriminador usando el optimización mediante Adam. Como se puede ver, está constituido por tres capas, en la cual se tiene la capa de activación en cada una de Liquid. Además de que para la
pérdida se tiene la entropía cruzada binaria. Igualmente para el discriminador se van a realizar 3 capas, igualmente con el Likert ReLU, con la pérdida de entropía cruzada binaria y también utilizando el mismo método de optimización mediante dado. Posteriormente lo que se hace es mezclar, bueno, unir ambas redes para ya tener la red del GAN. Esta parte nos sirve para cada 20 épocas poder visualizar cómo están generando las imágenes, la cual se podría omitir, pero es bastante interesante ya a la hora de realizarlo, ver cómo va mejorando con cada época. Luego lo que se va a realizar es el entrenamiento, en el cual va a tener un total de 400 épocas. Como se puede ver, para la época 1, la primera época, los números no se pueden distinguir, ni siquiera se puede decir que son números. Después de 40 épocas ya se puede ver que mediante el entrenamiento se están obteniendo mejores resultados, aunque hay bastantes dígitos que todavía no se pueden diferenciar. Después de 400 épocas ya se puede ver como la mayoría sí se puede identificar como un número, aunque hay uno que otro que todavía no tienen como el correspondiente a un número real. Ahora les quería compartir unas demos que tiene NVIDIA en la página, en las cuales nos presentan diferentes aplicaciones de las GANs, como se habían mencionado anteriormente. Como se puede ver, si alguien me puede confirmar que se están viendo la pantalla. Sí, sí, se está viendo. Sí, sí, se ve. Se ve un perrillo ahí. Ujú. Sí, en esta página de NVIDIA, digamos, en esta demo en específico, lo que trata es de convertir una imagen a otro dominio. Digamos, aquí tenemos la cara de un perro. Esta imagen yo la subí y seleccioné la cara del perro. Y como se puede ver aquí, está convirtiendo los atributos de cómo está la cara del perro a otras razas, hasta a otro tipo de animales. Como se puede ver acá, hay animales donde la imagen tiene como características extrañas, pero esto es una de las funciones de las GANs. Esto se podría también ver como el entretenimiento que hay como en las múltiples aplicaciones que se están utilizando mucho hoy en día, como lo que es FaceApp, donde uno puede cambiar, digamos, mediante la cámara, uno puede verse más joven, puede verse más viejo. Se ven muchos los videos donde a las personas que tienen barba se las quita. También, como se ve, tiene mucha aplicación en entretenimiento y últimamente es algo que se ha vuelto bastante viral y todo esto es gracias a los GANs. También está como lo de las imágenes cementadas que habían mencionado anteriormente. Aquí se ve como mediante los atributos que tienen cada color, yo puedo realizar estos colores se transforman en una imagen realista. Digamos, si aquí yo quisiera poner una montaña que está el mar ahí, digamos, la imagen bueno, el GANs debería procesarme. Y se ve como una montaña y totalmente algo realista. Digamos, como lo estaba mostrando en la parte de la izquierda, como lo logra transformar en la parte de la derecha, es bastante impresionante. Igual aquí tiene un montón de herramientas donde uno puede poner rocas, agua, lo del mar, y todo esto se transformar en una imagen muy realista. También otras aplicaciones que tiene las GANs, que es bastante interesante, es como pueden transformar de texto, puede transformarlo a una imagen. Digamos, uno puede poner eh, que una flor tiene una gran cantidad de pétalos rosados y mediante la GAN va a tomar lo que está escrito ahí y lo va a transformar en una imagen. Robert dejó de compartir, ¿verdad? Sí, es que eso no, bueno, lo tenía como, pero no tiene desarrollado
la NVIDIA era como algo añadiendo a las aplicaciones. Digamos, las GANs tienen muchas aplicaciones y pueden transformar muchas cosas en otras, añadir el atributo de esas otras cosas. También las GANs nos permiten, por decirlo así, de un zapato le podemos añadir atributos de un bolso que tiene como cier- ciertos dibujos impresos. Entonces, ese zapato va a tener también como esos dibujos impresos. Entonces, las GANs no solamente para replicar copias, sino también para transformar de un dominio a otro. Entonces, se puede notar que tiene una gran utilidad. Y eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, Robert y Oliver. Yo soy el fan número uno de las GANs. Son una genialidad. Eh, no sé si tienen preguntas ustedes. Ángelo. Bueno, primero sí, la verdad, todo este tema de los GANs, la verdad, está como bastante loco y o sea, se ve como muy poderoso como herramienta, digamos, para hacer cosas. Y de hecho, o sea, mi pregunta va como, ¿qué limitaciones hay a la hora de usar estas redes para hacer lo que sea que queramos? Bueno, ahí puedo hablarle un poco sobre las limitaciones legales. Por ejemplo, cuando se requieren hacer aumento de datos para imágenes médicas, digámosle radiografías, creo que hay algo que se llama geografías. Em, Creo que hay un reglamento en los centros médicos que no permiten tener el acceso, a no ser que haya como algún permiso demasiado especial para esto. Esa sería una. O sea, en ese caso no se pueden acceder a las imágenes, entonces se requiere utilizar las GANs, pero igual no hay muchos datos eh, para hacer el aumentado. Ok, ok. Entonces, a ver si la entiendo, Oliver. El Pero problema creo más que me bien, enredé. sí, Creo sí, que va porque por ese lado. sí, el problema más bien es que por asuntos de protección a la privacidad y todo eso, el acceso a dato médico es muy complicado. Entonces, más bien aquí es usar la GAN como sustituto de datos reales para generar datos sintéticos, en lo cual usted Ajá, tiene mucha cierto, sí. experiencia con su tesis, porque vamos por ahí exactamente. No por datos de privacidad, sino solo porque es demasiado difícil producir datos sintéticos. Perdón, porque es demasiado difícil acceder más bien a datos reales. Entonces uno mejor pone una gama que sea muy creativa y le genere a uno datos. Eh, ok, ese es uno, pero me parece que más bien la pregunta de Angelo va por si son tan poderosas, ¿qué las limita? O sea, ¿qué nos enreda? También Ajá, usted ahí debería tener exactamente. experiencia de primera mano. Um, De hecho, usted tiene experiencia de primera mano. bueno, hay algo que leí por ahí, pero ahí, bueno, ahí me corrige. El vector de ruido presenta enredos, entonces no siempre es factible corregir esos enredos o cuesta mucho. ¿Eso Por es qué, ejemplo, perdón? el vector de ruido o el espacio latente tiene, ahí le decían, digamos, enredos, ¿verdad? Cuando uno Enredos. quiere, sí, cuando uno toma, digamos, tenemos el vector de ruido, tenemos, digámosle, 5 entradas y yo en la entrada 1 quiero cambiarla para que el cabello quede como que pase de liso a rizado, por decirlo así. Ok. Entonces, cuando yo le cambio eso, lo hace, pero además de eso le cambia los anteojos. Digamos, antes no tenía anteojos, pero además le agregó eso. Y es un Ok, ok. problema de densidades en las probabilidades. Es como que hay muchas densidades o se traslapan o algo así. Y eso me parece que puede ser una alimentación. Sí, ahí, bueno, para meter la cuchara, Angelo, en esa evolución que presentaron ellos ahí, vean que estamos hablando de tecnología que empezó hace poco, ¿verdad? La primera, ¿cuánto fue? En el 2014. Sí, en O sea, 2014. si estamos hablando de hace 7 años, fue la primera idea. De hecho, estuve Ian Goodfellow, cuando Goodfellow presentó esta cosa, que fue una idea de bar,
Se fueron ahí a tomar unas cervezas y empezaron a discutir que qué vacilón sería si uno pone dos redes a competir para producir no sé qué. Ahí después de la discusión, bla, bla, hablaron de cosas técnicas, de cómo se podría hacer y se fue Jan Goodfellow a la casa y programó la idea y al día siguiente ya tenía la primera gang entrenada. Venga, ir a bares parece ser importante, uno tiene buenas ideas. Y bien, el problema que tenía esas primeras GANs, esas primeras generaciones, esos primeros años, es que entrenarlas era un dolor de cabeza. Porque son dos redes compitiendo, ¿verdad? La que intenta generar cosas que el discriminador no pueda diferenciar y un discriminador que se hace cada vez más estricto aprendiendo a distinguir cosas reales de falsas. Entonces, en ese aprendizaje, eh, uno obtiene dos redes muy útiles, una que le dice a uno si algo es fake o no, y otra que le genera cosas cada vez más realistas. Pero es muy inestable el entrenamiento. Entonces, de repente el discriminador se cae y dice que todo es fake, o más bien se va hacia el otro lado y dice que todo es perfecto. Ujú. Y en ese plan, es muy fácil que estas redes se desestabilicen y se entrenen mal. De hecho, mucho del trabajo de investigación que hay es en cómo mejorar ese entrenamiento. De hecho, entonces hay muchos papers no muy visuales de lo que es GAN, sino simplemente de trabajo en cómo mejorar un poco los procesos de competencia, de las funciones de pérdida y todas esas cosas, que me sorprendió que no pusieron ustedes ahí las funciones de pérdida. Eh, Porque sí, porque es muy usual hablar del micmax, que es el caso clásico aquí. O sea, si ustedes vieron, son redes neuronales corrientes, pero hay dos, y las dos tienen que aprender simultáneamente en competencia. Entonces, la típica función de pérdida aquí es un poco distinta a las que hemos visto, porque es una en competencia. O sea, una cosa quiere distinguir que la otra sea fake o no, y a su vez se tiene que realimentar que la otra haga las cosas. Entonces hay que plantearla de unas formas bastante interesantes. Bueno, y en esas funciones de pérdida hay mucha perilla que se está moviendo hoy en día, todavía hoy en día. Em, bueno, la otra cosa que habla Olivier, sí, es el entrelazado, diría yo. Sí, No puede ser enredado, sobre. sino entrelazado vamos a ver. También esto es un poco complicado. En las versiones iniciales uno metía ruido, ya, tranquilo, mete ruido y él genera algo. Pero en algún momento se empezó a mover esto en la dirección de autoencoders, más o menos. Por eso les puse estas dos juntas. En autoencoders sí es como muy directo que llegamos a ese código central o ese espacio latente central y ya de ahí para afuera se generan los datos. Esa parte que genera los datos se parece mucho a la red generadora. Pero uno quiere que ese espacio latente, o sea, esa cosa donde uno mete ruido, tenga, ellos le dicen vectores de estilo, que son que unas cuantas dimensiones automáticamente, sin que uno le tenga que decir nada supervisado, que automáticamente algunas dimensiones se especialicen en pelo, otras dimensiones se especializan en anteojos, otras dimensiones se especializan en la forma de la cara, otras en género, lo que sea. Pero eso tiene que ocurrir automáticamente. Entonces, todos los procesos que conducen a esa especialización es también complicado. Todos esos stylegans que presentaron ellos de demo, que les agradecería mucho si en el foro ese que abrimos de cosas de exposiciones, Robert, pudieran poner los links a esas cosas para que los tengamos ahí. Ujú. Eso los agradecería mucho. Em, en todo caso, decía, ahí hay mucha investigación de cómo hacer que esas cosas converjan cada vez mejor a eso. Y el Stalgan es casi que por lo que se hizo muy famoso, porque logró que eso empezara a funcionar muy bien. Eh, y entonces decía eso, que uno puede hacer a la persona vieja o joven o algo así. Toda la gente está fascinada ahora con los apps haciendo eso. ¿Cómo me veré yo de viejo? Y, y se ponen ahí a jugar con eso. Son esas especializaciones ahí en modelos con mucho cuidado entrenados para que logren converger a eso. Está bien, tengo a Carlos Varela, o era Andrés Jiménez primero, no me acuerdo. Creo que Andrés estaba primero, ¿verdad? Es que yo no veo el orden de las manitas. No sé, profe, pero si quiere
no se la pregunto. Sí, sí, hágalo, Andrés. Dele. Bueno, la pregunta era que si de casualidad ustedes investigaron acerca de algún método o estrategia en la cual se pueda diferenciar, por ejemplo, una imagen fake, o sea, una imagen que crea una GAN de una que sea real. O sea, que digamos, como un método que pues sí, como esta imagen es tanto por ciento verdadera, falsa. Eso sería como, Esos serían como los métodos de evaluación, supongo. Sí, busqué, pero no recuerdo bien el nombre de esto. Si me da un chance, a ver. Ok, hay algo que se llama distancia de píxeles. No sé si esto corresponde a ese método, pero es un método de evaluación. Entonces es parecido, porque lo que se quiere es evaluar qué tan real se está obteniendo la imagen. Entonces, el método de distancia de píxel fue como el método inicial que se estaba como probando a ver qué tal, pero no funcionó porque la distancia digamos, entre todos los píxeles, en realidad me iba a dar un valor demasiado grande de que me iba a decir esto es demasiado malo. Entonces, se propuso otro método que creo que es el que se está utilizando mucho. No me acuerdo bien el nombre, pero también se llama distancia por, No sé si está hablando de la distancia estructural. va por ahí. La cosa es que no toma, no logro recordar bien, no toma un píxel, sino que toma como, no sé si es como una ventana, algo es, o es una distribución más bien. Hace diferencia entre distribuciones de probabilidades o densidades. Ahí tal vez, profe, si me ayuda un toque. Sí, sí, también creo que se fue por otro lado, Oliver. Ok, Lo que usted está pues, hablando son nada más como las métricas que usa el discriminador para aprender. O sea, lo que usted está ok. explicando es las métricas que un discriminador toma en cuenta para medir la diferencia entre algo fake y algo Ujú, real, ujú. digamos. Em, sí, bueno, ahí lo que se usa mucho para eso que usted dice, que a veces la distancia entre píxeles es una medida muy estricta. En particular porque recuerden que él está inventándose una imagen y contra qué compara uno esa imagen es lo difícil. Pero entonces existe toda la familia de análisis estructural, se llama eso, que son ahí métricas medio heurísticas como para comparar la diferencia entre varias imágenes basadas en distribución de colores, en distribución de texturas y cosillas así que uno se inventa para medir si imágenes son parecidas o no. O sea, para ver si un atardecer, pues que haya muchos anaranjados y cosillas así, pero sin entrar en el detalle de los píxeles, porque necesitaría una imagen real para poder distinguirla. En cuanto a la pregunta concreta de Andrés, o sea, el discriminador, que es parte de esta misma red, en realidad eso es lo que él está aprendiendo, a distinguir entre fake y real, y esos mismos discriminadores de GANs son los que se usan para ver si algo es fake o no. Pero hay todo un área de investigación que es eso. ¿Cómo puedo yo entrenar sistemas todavía más robustos que el discriminador que hace una GAN para saber si algo es fake o no? Y vean que eso ya tiene importancia legal. O sea, ya supongo que ustedes les están llegando un aterro de cosas que ya la gente nada más le dice eso es fake o no. Y uno no sabe. Imagínense eso en una corte que usan un video fake para incriminarlos a ustedes de que se metieron a robar en un supermercado y no son ustedes. Y solo porque Profe, está ahí el video. de hecho estaba viendo, bueno, un día esto se había visto un video donde ya se está logrando que, digamos, una persona, se ve un video y hay una persona caminando, ya logra quitar a esa persona y que se vea el video natural, digamos, que no se vea como casi diferenciado si esa persona estaba o no estaba. Entonces Sí, eso, eso es parte de toda esta historia. Pero digamos, quitar la persona es más fácil. De hecho, es un área que se llama inpainting, que es, él aprende más o menos cómo es el fondo y reusa el fondo que aprendió de otros pedazos del video para quitar a la persona. Y sí, ya se ve eso súper realista. Lo difícil es sintetizar algo que no está ahí, pero y ya se está haciendo también. Yo les enseñé a ustedes el otro día, me parece, los que estaban de moda, esos fakes de Tom Hanks.
Tom Hanks no, Tom Cruise. Aquí era una cuenta de TikTok, profe. Sí, Un sí, algo colegio. así. Sí. Sí, no, pero no me acuerdo. Yo creo que se los enseñé. Sí, creo que sí. De hecho, bueno, aquí encontré unos. Eso que es muy incómodo. Y el problema es que por ahora, en casi todos los sistemas legales del planeta, video es una de las fuentes de prueba más importantes. Y ahora ya uno no sabe si será fake o no. Entonces hay usos forenses para determinar, ok, ¿y esta cosa será real o será fake? Y hay mucha investigación en eso. Pero es que estas GANs van de una... O sea, ya vamos a entrar en una de esas competencias. Yo creo que ya se prepara un método que detecta que es fake y a los 15 días ya hay un mejor generador. Entonces hay que volver a hacer otro detector de fake y después va a haber otro generador, pero ya estamos alcanzando niveles donde no, uno va a decir que es fake, algo que es real, por algún reflejo ahí que parece que es fake, pero no, es si era real. Eso es un problemón grande. Eh, sí, no sé si Robert o algo quieren agregar algo más sobre esos métodos de investigación que hayan visto por ahí. Bueno, y tenemos a Carlos, ahora sí, Carlos Varela. ¿Me oyen? ¿No? Sí, Sí, yo tenía una duda sobre el Cycle GAN, ahí que estaban hablando de ese método. Eh, ¿Cuáles serían las desventajas de utilizar muchas imágenes falsas antes de compararlas con las reales? Desventaja de usar muchas imágenes falsas. Oliver, explíquele cómo lo usaste, por ejemplo. Ok, bueno, voy a explicarle cómo yo lo utilizo. Lo que yo hago es tener, bueno, una carpeta con las imágenes reales, que son, ahorita estoy utilizando como 1067 imágenes reales de, De bueno, de microscopía. microscopía. Sí. Después, las imágenes, digamos, en este caso, esas imágenes reales son las cebras, como haciendo la comparación, y las imágenes falsas son los caballos. Entonces, los caballos, en mi caso, son imágenes de microscopía que fueron sintetizadas en un programa de Python que se parecen un poco a las reales, pero lo que queremos es, lo que se quiere es transferir el estilo de las imágenes reales de microscopía a esas que se sintetizaron o fueron programadas. Y así obtenemos las imágenes, digamos, falsas que se parecen mucho a las reales. Y la cantidad de las otras es muy parecida, es como 1200. Aunque eso no sé cuánto afectaría entre más cantidades falsas, más cantidad de imágenes falsas, porque a lo que entiendo, uno puede agregarle las que uno quiera. Puede ser que los resultados, haya más resultados que no se vean reales, sino que se vean con distorsiones y no se parezcan mucho a lo que se busca. Ok, voy a meter ahí también la cuchara, Carlos. Esto es muy interesante porque en realidad lo que es impresionante de la Cycle Gun es que usted necesita imágenes reales de dos dominios, ¿verdad? En este caso del ejemplo que tiene Oliver aquí, usted tiene tanto imágenes reales de cebras como imágenes reales de caballos. Y en realidad esta Cycle Gun, el cycle viene de que en realidad son como dos guns interconectadas al revés. Entonces, usted quiere que de las cebras se sinteticen caballos. Entonces, usted pone una gun a sintetizarle de la cebra un caballo,
pero usted también tiene una GAN que recibe caballos y le sintetiza cebras en la misma configuración de la original, ¿verdad? Entonces usted tiene dos GANs al revés. Entonces de la real de cebra usted sintetiza un caballo fake y de ese caballo fake usted va a sintetizar una cebra fake. La función de pérdida que va a usar la Cycle GAN es la diferenciación entre la cebra real, original, y la cebra fake que fue producida a partir de un caballo fake. Sí, es un poco complicado. Y también usted lo entrena al revés. Usted entrena que usted le pueda meter un caballo real que le sintetice una cebra fake, a partir de la cual se vuelve a sintetizar otro caballo fake que se compara con el original. No sé si me explican, si me doy a entender con los largos caminos. Sí, Entonces, sí, usted, lo difícil de la Cycle Gun es que hay como un eslabón perdido ahí que queda en el aire y que es así como un milagro que funcione. En especial, porque usted tiene un montón de imágenes fake, perdón, usted tiene un montón de imágenes de dominio caballo y otro montón de imágenes de dominio cebra que usted va a estar intentando que él reconstruya con una GAN. O sea, hay una cosa que va a estar intentando reconstruirle esa cebra a través de doble paso. Primero a convertir la cebra a caballo y después reconvertir el caballo a cebra con la otra GAN y en la otra dirección también. De modo que están compitiendo constantemente las dos y los discriminadores están intentando siempre saber si lo que usted le está enseñando es una cebra fake o es una cebra real o es un caballo fake o es un caballo real. A mí lo que me impresiona es, de hecho, con el trabajo de Oliver yo estaba bastante escéptico que nos llegara a dar algún resultado sensato y es impresionante lo que aprende la bendita red esta. Eh, porque es que uno en ningún momento, y eso es lo que me da miedo, uno en ningún momento le está diciendo en las imágenes, vea, este es un caballo o esto es una cebra. No nada más le pone imágenes de cebras y caballos y ahí atrás hay zacate y piedras y montañas y lo que sea. Y él de alguna forma medio mágica aprende a qué es lo que tiene que cambiarle el estilo y a qué no. De hecho, en esa foto que está ahí, bueno, que todavía esos caballos se ven muy fake, porque todavía se les ven las manchas, o sea, arriba, en la fila de arriba está la imagen real de cebras, que el generador la convirtió, digamos, a caballos, pero todavía esos caballos se les ven algunas rayillas. Ay, de ahí me lo quitó. Y ahí el discriminador va a tener que decir si esos caballos cebras que están entrando ahí son fake o no. Cuando él aprende, él va a decir que no. Si usted lo ve bien, el fondo se lo cambió también. Porque posiblemente en todas las imágenes de entrenamiento de caballos, lo que tenía en el fondo eran praderas verdes y cosas. En cambio, esas cebras seguro están ahí en el Kalahari africano y es medio seco los fondos. Entonces, sí, ese negro él decidió aprender a que también le cambie el estilo a que sea un poco más verdoso. Pero eso lo aprende la red sola, o no en ningún momento le está diciendo nada de eso. Es bastante impresionante. Sí, entonces, bueno, y ahí hay que entrenar esas dos GANs. Si usted ve, hay un generador pero en dirección contraria, digamos, de cebra a caballo, de ZH, de zebra to horse. Es el primero, pero después hay otro generador que va en dirección contraria. O sea, que agarra el fake y lo convierte a cebra. Pero en otro momento usted las usa al revés. O sea, de que a ese generador de caballo a cebra usted le va a meter un caballo real que le va a generar una cebra y entonces usted va a agarrar esa cebra para metérselo al generador ZH para que le genere otra vez el caballo y compara los caballos. Entonces las dos GANs están interconectadas así bastante extraño para que las dos GANs aprendan en paralelo. Es como una GAN de GANs esta. Sí, o sea, usted en la GAN tiene el generador y el discriminador compitiendo, pero aquí tiene también a dos GANs. Tal vez esas no están compitiendo, esas dos están colaborando, las dos GANs contrapuestas para aprender en las direcciones contrarias. Eso es bonito en esta cosa. Sí, no sé si tienen más preguntillas. Pero yo tengo algo más como más filosófico, quizás. Ajá. O sea, digamos, de tantas imágenes, por ejemplo, el ejemplo de las caras, de tantas imágenes que él crea falsas de caras, tiene que ver con alguna probabilidad que en algún momento cree de algo de una persona que existe, pero él la está generando aleatoriamente, digamos. Es como, no sé, comentario y pregunta. Mera coincidencia, la misma probabilidad con que haya
En alemán le dicen Doppelgänger. Un, Sí, un un, doble. un doble suyo en alguna parte en China. O en India es más probable, son más morenillos. Sí, ¿verdad? Porque es probable, así genéticamente es probable que, de que alguien salga muy parecido a usted en alguna otra parte. Sí, siempre sale gente parecida ahí de los famosos, de por qué de los no famosos no van a ver. Pues con esa misma probabilidad está saliendo ahí alguien parecido a alguien real. Sí, de hecho, solo el hecho de que se vean como personas reales quiere decir que tiene que haber gente parecida. Pero el punto es que es mero azar, ¿verdad? O sea, es un vector de ruido que condujo a eso. Sí, pero era más una curiosidad, pero sí. Sí, sí, o sea, de fijo. De hecho, vean que precisamente cuando usted tiene las GANs, que ya tiene ese espacio latente muy bien condicionado, ¿verdad? Eh, Ese espacio latente usted lo puede usar para reconstruirse a usted mismo, que es lo que están usando todas estas apps para hacerlo usted más viejo o cambiarse el pelo o esas cosas, que lo que están haciendo es generarlo a usted, pero manteniendo ciertas dimensiones del vector, eh, que hacen que usted sea usted, solo que posiblemente con otra edad o lo que sea. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, sí, entonces ahí, de hecho, esas que ya tienen espacios latentes más controlados, es más fácil producir a alguien real porque de hecho lo hacen. O sea, usted agarra la foto, de la foto entonces él estima cuál es el espacio latente, cuál vector en el espacio latente corresponde a su cara en esa foto. Y a partir de ahí, de que ya usted tiene esos parámetros, puede variarle parámetros concretos. Póngame anteojos, póngame barba, cámbiame el pelo a canoso y ese tipo de cosas. Cámbiame la edad. De hecho, sí. No sé, yo no he instalado ninguna app. ¿Cómo se llaman las apps? ¿Ustedes ya han jugado con eso? FaceApp, algo así se Al llama. Yo, menos yo nunca. sí, Sí, hay unos que profe. se llaman face apps, pero hay varias, profe. De hecho, hay filtros y todo que también lo hace, digamos. Pero dicen que le roban los datos a uno. Pero no, quién sabe cuánto Seguro. que será real. Seguro, hay que buscarse alguna sensata, alguna que esté ahí basada en alguna empresa confiable, digamos. Bueno, es que ¿cuál empresa es confiable? Si es de Google, le roban los datos. Si es de Facebook, le roban los datos. Si es de Amazon, le roban los datos. Si es de De, Apple, le roban los datos. Y tocó sí, hacerse profe, de una, hecho, de pero todas. De hecho, me acuerdo que la primera que había así, proyecto profe, final. fue una de una empresa rusa y hubo como mucho revuelo porque era una empresa rusa de la que todo el mundo le estaba dando los datos en todo el mundo. Sí, de hecho, si son de chinos o rusos, a eso les confería todavía menos, porque eso no solo se roban los datos, sino que los publican. Ahí, internamente, por lo menos para ellos. Sí, no, todo esto asusta, esa parte siempre asusta. ¿Qué estará pasando con todo eso? Pero sí, ahí voy a buscar a ver si encuentro algo interesante. Ahí hay un español, el de .csv, creo que uno de los últimos videos tiene que ver con eso. Está explicando cómo funcionan las GANs en esas apps, pero yo no he entrado para ver cuáles apps está presentando. De hecho, si quieren se los pongo aquí el comentario en el chat. Pues lo vi hace como una semana eso. Profe, hay una forma que estoy viendo aquí Perdón. Ajá, FaceApp, que sí. utilizan algo que se llama extractores de características de la última, casi de una de las últimas capas de las redes del generador, que se llama la capa pooling. Eh, Entonces, ¿Mm? este, Pulling, vamos, hay mucho enredo. ok, Más bien sería de las primeras capas del generador, ahí ahí usted mete el vector para que le genere algo. Usted lo que necesita es un encoder, que de hecho se usan autoencoders para eso, que ujú, le genere el vector que usted necesita para que le genere su cara, pero eso vea que lo está haciendo, sí, usted necesitaría un autoencoder esa parte, o sea, como solo la primera parte del encoder. Imagínense esto, genérense una GAN. O sea, entrenen una GAN para generar caras, que ya tiene la GAN que genera caras, que tiene un vector de entrada, que con ese vector de entrada les produce caras. Ok, ahora congelen esa parte, ese generador, lo congelan.
Ujú. y agarran los autoencoders de la que presentaron los compañeros la clase pasada y le pegan la parte de encoder al inicio, que le va a alimentar el codiguillo que necesita el generador de la GAN para generar las caras. Y ustedes como autoencoder, ustedes lo que quieren es que presentarle algo y que la GAN les genere ese mismo algo, pero entrenando solo la parte del encoder, dejando la GAN quedita. Entonces, Ujú. ese encoder va a aprender cómo producir los datos del espacio latente que le generan sus caras. De hecho, así se hace, más o menos. Y bueno, entonces ya uno tiene ahí un encoder que le genera eso. Ese encoder es lo que usted le está llamando aquí extractor de características o Ok. extractor de espacio latente, que agarra Ujú. la imagen y la convierte en algo que usted se lo puede pasar a la GAN, bueno, al generador de la GAN para que le genere eso. Lo divertido es que la GAN aprendió solita a producir imágenes realistas, digamos. Y que con un autoencoder sí se puede, pero es como distinto porque después no tendría forma de alimentarle cosas que le genere a usted caras realistas. O sea, él va a hacerlo. ¿Cómo explico esto? Si uno pone el autoencoder, él va a aprender si usted le da algo, a codificarlo de alguna forma para que le dé la otra cosa. Pero si usted los despega y le mete ruido al decoder, con ese ruido que usted le mete ahí, de ahí sale cualquier cosa. No es necesariamente caras. Pero con la GAN, él sí aprendió a que cuando le entre ahí ruido, él va a producir ciertas caras. Y él se especializó ahí como él le dio la gana. Ahora, lo que uno no sabe es que tiene que meterle ahí para que salgan ciertas caras muy concretas. Y eso sí lo puede aprender un encoder. ¿Sí se entiende los trabalenguas estos? Bueno, ahí les puse en el chat el video de los face-ups por si quieren echarle un vistazo. Es divertido eso. Está bien. Daniel, no sé si comenté la pregunta o si me desvié tanto que ya no estoy diciendo nada. No, no, sí, profe, es que como era también tan así, tan de probabilidades y tan el azar, entonces sí, pero está muy interesante incluso. Sí, no, esta área es súper divertida. Y como le digo, cada vez hay ideas más chivas. Como esa parte de que se especialicen en cosas que tienen sentido físico real, pero sin decirle que tenga sentido físico real, eso para mí eso yo no entiendo cómo funciona. Es como magia. O sea, es como que haga un clustering él solito, pero es que cuando uno hace clustering salen clusters de lo que le dé la gana. No necesariamente algo que tenga sentido. Mira, ya veo que Richard finalmente tiene un cocinero ratón ahí. Ah, sí, yo lo había puesto y no apareció para cuando lo necesitaba. Sí. ¿Y los compañeros ya no están o es que no vinieron? No sé. No, Sí, profe, aquí estoy yo hice una pregunta y todo. Ah, sí, pero ¿por qué no tienen ratón ya? Usted era el del Pikachu, no me acuerdo. Sí, sí. Sí, Dave Richard le agarró tarde, una semana tarde. Está bien. Bueno, pasemos a jugar un ratito. Hoy les tengo un reto difícil, que ya sí lo solucioné. Hoy sí tengo respuesta, pero a ustedes les llega. Vamos a explicarles aquí. Bueno, muchas gracias, Oliver y Robert. Gans, como les digo, es fascinante. Esa cosa es demasiado potente. Ok. Profe, está en la clase 24, ¿verdad? Esta es la clase 24, vamos volando. Ok, vamos a ver. Aquí estamos. No, pero no es lo que quiero. Un momento. Necesito muchas cosas. Voy a cerrar esto. Este que se comparta. Bueno, ahí en el repo les puse 4 cosas. En realidad, en la teoría quedan las clases a medio palo. Entonces hoy les puse para jugar ya, porque veo que estamos justos de tiempo. Una en la que casi que no hay nada. Bueno, esta es mi solución. Esta es que esa solución no debería estar en el repo de ustedes. Y es nada, está así vacía. Que sí, que quiero que carguen el MNIST. Quiero que estimen, bueno, aquí puse 3, pero en realidad pueden ser más. 3 son
De hecho, yo lo estoy ya haciendo ahí como para los que yo quiera. Que saquen entonces los 3 componentes principales de estos datos, elegir un dato al azar de la base de datos, encontrar cuáles son los componentes y de esos componentes reconstruir la imagen. Ok, eso es lo que quiero que hagan y los voy a repartir en grupos para que jueguen con eso. Este es el que quiero que hagan. Vamos a ver, hay otros que les puse por ahí, que es una comparación entre el PCA y el LDA, pero eso lo pueden ver tranquilos porque ya están listos, ahí no hay nada que hacer, solo verlos. Entonces, para ver comparación entre PCA y LDA, para ver comparación entre LDA, que es uno de los temas de la clase de hoy, y uno que no vemos en el curso que se llama Quadratic Discriminant Analysis. Pero ese Quadratic Discriminant Analysis, de hecho, es muy, muy, muy fácil, porque es como nosotros habíamos visto Gaussian Discriminant Analysis, y de hecho el Gaussian Discriminant Analysis y el QDA son casi que lo mismo, la diferencia es que en el QDA uno deja que las covarianzas de cada gaussiana cambien, mientras que en el GDA, que vimos hace un gran rato, en ese estimábamos la misma covarianza para todas las gaussianas. Y esa estimación de la misma covarianza para todas las gaussianas fuerza en realidad que ese método también sea un discriminante lineal, pero con el QDA, como permitimos gaussianas distintas, bueno, voy a correrlo aquí a la carrera. Como permitimos gaussianas distintas al final, deberían quedarme aquí, así aquí están. Al final yo puedo tener aquí cortes de cónicas, de hecho, me salen, cualquier corte de cónica me puede salir, me pueden salir parábolas, me pueden salir hipérbolas, como en este caso, o me pueden salir elipses o círculos. Depende de cómo estén los datos. Entonces, aquí de hecho estamos con LDA, que es estos discriminantes de Fisher que se ven en la teoría, y cómo partirían estos dos problemas. Que vean que aquí este es medio malvado, porque en realidad los 2 puntos de las 2 clases están así bien atravesados. Y eso no se puede. Pero entonces aquí en los métodos de un cuadrático por lo menos hace ahí un medio arreglo y la parte que está ahí enredada se la asigna al rojo y el azul ahí lo parte un poquito. Y bien, bueno, eso como les digo ya está hecho, ahí nada más les doy el código de la fuente original y todo por si lo quieren ver, el de PCA versus LDA, que es jugar ahí con el dataset, el iris, que ya hemos jugado varias veces, pues viéndolo ahí, qué hace el LDA, qué hace el PCA para las clasificaciones, también ya está listo, no hay nada que hacer. Hay un ejemplo, nada más ejemplo del whitening para entenderlo. Que, bueno, sí, ahí está en la teoría explicado qué es el whitening y de hecho aquí está el ZCA, que es ese normalización con whitening, que como les digo, hay gente en redes neuronales que lo está usando para ciertos casos muy, muy particulares, como capa de normalización. Ya que ustedes hicieron la capa de normalización en el proyecto, pueden entender un poquillo mejor cómo podría uno meter esto en una red neuronal directamente. Ok, pero de nuevo, lo que quiero que hagan ahora es ese. Y los voy a partir ya en grupos para que... Ay, para que Profe, hagamos antes de esto partir los rápido. grupos, Sí, una pregunta. claro. Digamos, de la tarea 3, ¿usted cree que se pueda poner para el jueves y no para el martes? La entrega. Otro atraso. Qué No sé, es que barbaridad. no me acuerdo si lo habíamos atrasado ya, pero Como 2 semanas la atrasamos. Pero está bien, yo creo, como ya no voy a hacer tarea 5, no me precisa tanto, entonces, listo, ya pueden irse a los grupitos a hacer ese otro. Y de media hora, son tiempo récord. Bueno, yo lo hice como media hora, sí. Buenas, buenas, ¿me escuchan? Otra vez se puso mute esto. Sí, profe. ¿Sí se escucha bien? Ok, micrófono, déjeme ver. A veces le baja el volumen demasiado al micrófono, pero bueno. Y se me pasó el tiempo rapidísimo. Entonces, no sé a qué horas. Aquí está mi solución. Yo voy a usar para cargar el MNIST al Keras Datasets, que creo que es como el más fácil porque no tiene que cargar nada de internet, ya lo tiene ahí. Ay, déjenme inicializar esto más bonito. Ok, ahí cargue, así se carga el dataset de MNIST con ese. No sé qué estaban usando ustedes.
Esto lo carga, eso sí, como tensores. O sea, el Xtrain y el Xtest son de 70.000 por 28 por 28. Pues hay que aplastarlo. Entonces, bueno, aquí lo estoy aplastando. O sea, lo dejo ahí quedito en Xtrain, pero en Data lo uso ya de 70.000 por 700, no me acuerdo cuántas. Por 28 por 28, 768. 784 más bien. Ok, después aquí nada más yo, por ejemplo, voy a ver los dibujillos ahí de los primeros casos. Y esto se hace fácil, nada más agarro los datos originales, ya están en 28 por 28, entonces ahí los usé así de 28 por 28. Ok, voy a hacer aquí el PCA. Bueno, sí, construyo el objeto porque va a necesitar toda la información que él tiene. Aquí le estoy diciendo que use 3 componentes, como les puse ahí, pero en realidad 3 es muy pequeño, como ya vamos a ver. Y aquí estoy proyectando los datos, que nada más es hacer el PCA fit de los datos estos de 768. Entonces, de hecho, aquí puedo incluso darle print reduce data shape para ver el tamaño. Ay, algo hice mal ahí. Reduced data. ¿Ve ahí? Es que reduce data es el PCA. No, qué raro. Reduce data no es el PCA, ¿qué le pasa? Una Sí. pregunta, digamos, el fit es lo mismo, bueno, estoy segura que no es lo mismo, pero nosotros usamos Ah, fit transform. sí, de hecho, esto está mal aquí. Esta cosa está aquí. Déjenme pensar. No, porque de hecho, no, está bien, está bien. No he hecho nada. Sí, de hecho no necesito nada aquí. Con el fit está bien. Esto no lo necesito. O sea, así está bien. Porque precisamente no quiero convertir todos los datos, solo quiero convertir unos cuantos. Entonces, de hecho, aquí yo estoy diciendo los primeros datos, dependiendo de cuántos componentes le digas. Si le digo 3, va a escoger el mínimo entre 3 y 5. O sea, no que quiero mostrar aquí en esto que voy a mostrar aquí. O sea, yo le dije aquí que me muestre 3 componentes, pero si le digo aquí que quiero 5 componentes, entonces él me mostraría los primeros 5. Y si le digo aquí que quiero los primeros 15 componentes, ay, esta me estorba. Siempre me muestra pues, sí, los primeros 5. Que solo es por el dibujillo este que estoy haciendo aquí, de los cosas esas. Bueno, aquí estoy usando 15, voy a dejar 15 que se vea un poquito mejor. Y esta es la reconstrucción que quería. Esta era lo más difícil de la tarea que les puse. O sea que voy a agarrar 4 dígitos al azar ahí del set de... Ahí mira, bueno, los agarré del mismo set de entrenamiento, lo cual es sin gracia. Pude haberlos agarrado del set de prueba. Entonces, aquí esto nada más escoge, de los 70.000 datos, escoja ahí cualesquiera 4, lo estoy diciendo aquí. Agarramos 5. Entonces, deme esos 5 datos, transfórmelos. Ahora sí, estos ya son los datos transformados. Estos datos transformados van a ser de 3 dimensiones. Bueno, en este caso van a ser de 15 dimensiones. Entonces ya tengo unos datos de 15 dimensiones, pero yo quiero reconstruir esas 15 dimensiones como imágenes. Entonces tengo que hacer aquí el producto de esos datos por los componentes principales y sumarles la media. Y esos ya son los datos reconstruidos que ahí los muestro. Entonces, estos son los 5 datos que escogí al azar. Y estas son las reconstrucciones usando 15 dimensiones. Si usamos 3 se ve horrible. O sea, vean que algo se empieza a asemejar, pero todavía estamos muy, muy pobres ahí con dimensiones. Tal vez con unas 25 funcione un poquito mejor. Más o menos. Tampoco así como maravillosamente. Pero sí ya se va viendo la reconstrucción. Esto es lo que me interesaba que pudieran hacer. Que de los menos dimensiones pudieran reconstruir, ok, y ese a qué dato en el espacio original correspondería. Esto es lo que llamábamos espacio de entrada. Y las componentes esas de 15, bueno, ahora de 25 dimensiones, ese vectorcito de 25 dimensiones es lo que llamamos espacio de características. Es muy parecido a un espacio latente en todo esto que hemos hablado de GANs y esas cosas. Pero sí se entiende el ejemplillo, más o menos. Sí, profe. De hecho, Esta es la parte más difícil de todo lo que tenían que haber hecho hoy, creo. O sea, en particular, esta línea es la reconstrucción. Que la verdad ni me fijé si hay un método que ya hace eso.
puede ser que ya ahí esa cosa tenga un método para reconstruir. Pero ni me fijé, nada más lo hice. Está bien. Bueno, entonces que tengan buen fin de semana, que les alcance para la tarea 4. Y cualquier consulta de la tarea 4 me la ponen ahí en el Tech Digital. Hay algo importante que se me ha olvidado por las presentaciones, se me va. Por si no lo han hecho, la próxima lección o la que sigue, durante las primeras 2 horas ustedes me pueden evaluar, ¿verdad? No sé si ya lo hicieron, de hecho. Por favor, en las próximas clases, cuando entremos a la clase, me acuerdan, profe, la evaluación, y ya me acuerdan, entonces ya la metemos media hora ahí antes de la presentación. Ok. Está al inicio de la clase, profe. Media Está hora, la ¿cierto? primera media hora, cuando entramos a la clase, está habilitado eso en el Tech Digital. Ok. Yo no sé por qué no lo habilitan todo el rato ya. Pero hey, así está, así nos dijeron que teníamos que avisarles y en señales y sistemas me acordé, pero con ustedes se me olvida por la presentación, entonces a la próxima voy a poner una alarma yo, pero es que las alarmas siempre las desconecto precisamente porque voy a dar clases, entonces no es muy útil. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, si alguien puede ponerse una alarma de 8, recordarle al profe que es la evaluación, porfa, se los agradecería mucho. Profe, pero ese martes es el jueves, la evaluación. Todos los días, de hecho, el martes anterior, hoy, el próximo martes, el próximo jueves. La primera media hora. Pero acuérdenme el martes. De hecho, el martes es ideal porque hay un tema que le tengo sentimientos encontrados. De hecho, es un tema que creo que me va a volar del curso, el del análisis de factores. Es súper chivo matemáticamente y es útil cuando no tiene muy pocos datos, pero es medio enredadillo de entender. Profe, una pregunta, bueno, ¿cuál es la Ajá. exposición seguida? Es que por como vemos las fechas y todo, me pregunto qué sé yo con cuál evaluación, o sea, con cuál Siguen, hay dos temas, siguen ensambles y después Ok, random forests. qué perfecto. Vamos a ver porque bueno, ese sería el orden que en este momento mi cerebro me dice que es el orden lógico, pero Sí, sí, yo no sí, confío en mi cerebro. puede ser el último. Sí, vamos Sí, últimos, pero sí pero es no nos así, acordamos. profe. Ok. Sí, porque tiene sentido, es que los random forests son un caso muy particular de boosting. Entonces, Ok. por eso, de hecho, a los que van a hacer ensambles no le den mucho. Vamos a ver, hay una exposición solo para random forests, entonces no hablen de eso, si quieren nada más lo mencionan. Y aquí entra random forests y ya. Porque la vez pasada, como es un tema muy importante, Random Forest, entonces cuando uno entra a Boosting es como el ejemplo por definición, pero hay otros, o sea, está el ADA Boosting, por ejemplo, entonces le pueden dar énfasis al ADA Boosting sobre Random Forests, digamos, para no replicar ahí temas en las presentaciones. Pura vida. Bueno, entonces nos hablamos del martes. Bueno, profe, hasta luego. Buenas Luego. tardes. Bueno, Profe. profe. Ese es el profe. Adiós.